aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. 1, 2. Bueno, la paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Como ya pueden ver ahí en la pantalla, pues continuamos con esta serie que titulamos Examinando la autenticidad de nuestra fe. Y bueno, después de haber visto ampliamente a través de las últimas 4 semanas 5 marcas que no garantizan una fe auténtica, pues el día de hoy vamos a empezar a ver algunas marcas, algunos indicadores distintivos de un verdadero cristiano que sí garantizan, que sí evidencian, que sí prueban contundentemente la autenticidad de nuestra fe. Y bueno, quiero empezar diciendo que la Biblia es muy clara de principio a fin al afirmarnos que la fe real, la fe salvífica, auténtica, siempre produce frutos visibles. En otras palabras, donde hay una fe verdadera, inevitablemente, hermanos, va a haber obediencia y transformación continua de carácter. En algunos, el nivel de obediencia y de transformación será mayor y visible que en los demás. Pero siempre hay obediencia continua, siempre hay transformación donde hay una fe salvífica. Y esto porque el Espíritu Santo de Dios viene a morar en aquellos que demuestran una fe verdadera, una fe sincera. De hecho, Jesús, enseñándole a sus discípulos a cómo distinguir o identificar a los falsos profetas, Él afirmó que por los frutos de ellos los íbamos a conocer. ¿Recuerdas ese pasaje? Que les debo las diapositivas. Solamente voy a estar citando los versículos. Escucha lo que dice textualmente Jesús en Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas. Es decir, tengan cuidado por los falsos profetas. Aléjense de ellos. ¿Por qué Jesús? Dice, porque vienen vestidos como oveja. O sea, el exterior de ellos es como si fueran siervos de Dios, como si fueran ovejas de Dios. Sin embargo, Dios, que conoce el interior de las personas, dice, en su interior, su naturaleza es como la de un lobo rapaz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? En otras palabras, hermano. Bueno, que los falsos profetas, ellos profesan ser siervos de Dios, ser hombres de Dios, y se van a presentar con una vestimenta de verdaderos cristianos. Sin embargo, la naturaleza real de ellos, dice Jesús, es como la de un animal salvaje que está listo para devorar. Y de allí la advertencia de Jesús: guárdense de los falsos profetas, cuídense de ellos, porque ellos tienen apariencia de que son verdaderos cristianos, pero no lo son. Así que guárdense de ellos. Les voy a decir, como si Jesús les dijera en el siguiente versículo, cómo ustedes pueden identificarlo. Dice el versículo 16, por sus frutos. Ustedes van a poder identificar si una persona que dice ser sierva mía lo es o no lo es, por sus frutos, es decir, por su comportamiento, por sus actos, por cómo él se dirige, por cómo él habla. O sea, lo que Jesús está enseñando aquí es que la verdadera condición interna de las personas que profesan que son enviados por Dios o que son hijos de Dios, se va a demostrar no por sus palabras, no por mira cómo habla en lenguas, no por mira cómo predica con mucho conocimiento la palabra de Dios. No se le va a demostrar por medio de palabras, ni tampoco por la apariencia. Mira cómo se viste decentemente. No, según Jesús, más bien lo que hay en el interior de las personas se va a demostrar a través de las acciones y el comportamiento. Recuerdan que Jesús en una ocasión dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Bueno, lo que Jesús estaba ahí indicando es que lo que sale de nuestra boca cuando hablamos es un reflejo directo de lo que hay dentro en nuestro interior. Y bueno, a la luz de esta verdad podemos también decir que nuestro comportamiento va a revelar lo que hay dentro de nuestro interior. Es decir, si en nuestro interior está el Espíritu Santo de Dios, por consiguiente, nosotros vamos a tener que manifestar una conducta santa. No una conducta perfecta, pero sí una conducta progresivamente santa, que es sincera, haciendo evidente el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia. Todas estas virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que se va a hacer evidente. Por el contrario, donde no está el Espíritu Santo de Dios, obviamente, ¿qué es lo que se va a manifestar? No el fruto del Espíritu Santo, sino las obras de la carne.
que Pablo dice son enemistades, pleitos, celos, adulterios, iras, contiendas y un sinfín de pecados, ¿verdad? Pues como podemos ver, hermano, la Biblia es bien clara al afirmarnos que tanto la fe real como la fe falsa siempre va a producir frutos visibles y van a poder ser vistos por cualquiera que se exponga a esas fes, ¿verdad? Jesús, recuerda que utilizó esa metáfora acerca de los árboles. Dice, un árbol malo da frutos malos, pero un árbol bueno da fruto bueno. Y dan algunos a 30, otros a 60, otros a 100%. Cada uno da de acuerdo a la capacidad, al don que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces es sumamente visible, es sumamente claro que la Biblia nos va a decir que tanto la fe real como la falsa, siempre ellas van a traer frutos visibles. Y bueno, sin más preámbulo, hermanos, yo quiero que comencemos a considerar algunas evidencias que prueban contundentemente que tu fe es auténtica, que tu fe es salvífica. Y lo quiero hacer levantando la siguiente pregunta. A la luz de las advertencias serias de Jesús, quien señaló que en aquel día final muchos, no pocos, iban a llegar creyendo que eran verdaderos cristianos cuando en realidad no lo eran. Bueno, a la luz de esta advertencia, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que nuestra fe es auténtica? Y por ende, no seremos parte de ese enorme grupo de personas, de falsos creyentes, sino que seremos herederos del reino de Dios. ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos estar seguros de que nuestra fe es auténtica? Bueno, empecemos analizando un pasaje que hemos analizado durante esta serie, de hecho en las primeras semanas. Y ese pasaje es Efesios, capítulo 1, versículo 13. Escucha lo que dice allí. Dice el apóstol Pablo. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está enseñando o nos va a enseñar cuál es el proceso progresivo de la salvación. Y él dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación. Y número 2, habiendo creído en él. ¿Qué es lo que Pablo va a decir a continuación? ¿Qué es lo que sucedió cuando oímos el evangelio? Y que después de oírlo, lo creímos. Bueno, inmediatamente después, dice Pablo, que fueron los efesios sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, fueron sellados con el Espíritu Santo que Dios había prometido que iba a derramar sobre toda carne, sobre todo ser humano, desde la antigüedad, a través de sus profetas como Joel. Entonces, de acuerdo a Dios, si le quieres bajar un poquito, Martín, a las bocinas. De acuerdo a Dios, quien inspiró a Pablo a escribir esta porción de la Biblia, la pregunta es, ¿qué sucede exactamente después de oír y creer genuinamente el evangelio? De acuerdo a este pasaje que les acabo de citar, ¿qué es lo que sucede exactamente? Porque hay algo que sucede. Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Esa persona que oyó el evangelio y que lo creyó es sellada por Dios con el Espíritu Santo de la promesa, dice Pablo. Y bueno, este es el proceso progresivo de la salvación. Primero se escucha el mensaje del evangelio. Después de escucharlo, la persona que decide voluntariamente creer en ese mensaje y deposita su fe genuinamente en ese mensaje, inmediatamente dice Pablo que Dios sella a esa persona con su espíritu. Y bueno, Pablo mismo va a corroborar esta verdad en Romanos 10, versículo 13. Martín, bájale un poquito por favor al volumen. Escucha lo que dice Romanos 10, versículo 13. Aquí Pablo nos va a presentar el proceso progresivo de la salvación, pero a la inversa, al revés. Va a empezar de atrás hacia adelante. Dice ahí Pablo en Romanos 10, 13 en adelante. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, el que lo invocare. Pero para que el hombre verdaderamente pueda llegar con una actitud correcta y invoque el nombre del Señor, algo tiene que pasar. Pablo no lo va a decir. De hecho, ya no lo dijo en Efesios, pero ahora lo va a decir inversamente. Por lo cual, como todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, él pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Va hacia atrás, ¿ok? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice Pablo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio bíblico, de los que anuncian buenas nuevas. Y Pablo termina diciendo ahí, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo termina concluyendo, así que la fe que salva
La fe genuina es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, como podemos ver aquí, Pablo invierte ese proceso progresivo de la salvación. Él empieza de atrás hacia adelante, afirmando que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese y no otro será salvo. Sin embargo, él dice, para poder invocar el nombre del Señor y ser salvo, se necesita creer en aquel Señor. Y para poder creer en aquel que es el Señor, se necesita oír acerca del Señor. Y para poder oír acerca del Señor, se necesitan predicadores que proclamen a ese Señor. Y para poder oír a los predicadores proclamar al Señor, se necesita enviar predicadores a proclamar al Señor. Entonces es como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos plantea ese proceso progresivo de la salvación. Se envía predicadores a proclamar el Evangelio. Ahora sí lo vamos a poner en un orden, ya no de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Se envían predicadores a proclamar el Evangelio. Número 2, se proclama el mensaje del Evangelio por los predicadores. Y luego los pecadores escuchan el mensaje del Evangelio. Y algunos, ya vimos que no todos creyeron o no todos obedecieron al anuncio del Evangelio. Así que algunos creen en el mensaje del Evangelio. Y esos algunos que creen terminan, por consecuencia, invocando el nombre del Señor. Y el Señor los salva, sellándolos inmediatamente con el Espíritu Santo. Esto es lo que las Escrituras nos están planteando. Este es el proceso progresivo de la salvación. Es por eso que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, que eso es invocar el nombre del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos han invocado mi nombre, no porque les predicaron el Evangelio, no porque lo escucharon el Evangelio que está compuesto por una mala noticia y una buena. No por eso ellos invocaron mi nombre, sino que les predicaron un evangelio falso, diluido. Un evangelio tergiversado, donde en vez de decirle a los pecadores, ven a Cristo para que Él perdone tus pecados y te justifique, y entonces cuando estés delante de la presencia del Señor, no te arroje el castigo eterno. Ellos, en vez de haber dicho eso en el evangelio, ellos dijeron, ven a Cristo y Él va a solucionar todos tus problemas económicos, matrimoniales, cualquier tipo de problemas. Y entonces invocaron al Señor. Pero según la Biblia dice que hay una razón correcta que te lleva a invocar el nombre del Señor, y que cuando el Señor ve esa razón, esa motivación correcta, Él te salva. No todo el que invoca el nombre del Señor, en otras palabras, será salvo, sino el que lo invoque porque oyó el mensaje del Evangelio, lo creyó y por consiguiente Él depositó una fe genuina. Señor, sálvame, reconozco que soy un pecador y que tú eres un Dios perfectamente justo, que no vas a dar por inocente al culpable. Por lo tanto, sálvame de tu ira, sálvame del castigo eterno. Eso es el evangelio bíblico. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra fe es auténtica, es salvífica, y por ende no seremos parte de ese enorme grupo de falsos creyentes, sino herederos del reino de Dios? Bueno, la Escritura es clara al respecto, hermanos. El Espíritu Santo es la marca contundente e irrefutable de que nuestra fe es auténtica. Esto quiere decir que si fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio, significa que tu fe y mi fe es auténtica. La prueba, según la Biblia, que certifica esa fe auténtica es la misma persona, es la misma presencia del Espíritu Santo morando en el verdadero cristiano. Juan 7:38. Aquí encontramos a Jesús reafirmando esta verdad. Dice Jesús, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, que no soy yo, como dicen las Escrituras, de su interior, de adentro, no del exterior. Del exterior cualquiera parece cristiano, cualquiera puede disimular ser cristiano, pero de su interior, y está usando una metáfora, correrán ríos de agua viva. O sea, se está refiriendo al Espíritu Santo, que es como ríos de agua viva que siempre están fluyendo, que siempre están cristalinos, que siempre están dando vida. Gloria a Dios. Y dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, los que creyeren
en el anuncio del evangelio que proclama que en Jesús hay perdón de pecados. Son ellos los que Dios viene y sella con su Espíritu Santo, porque Dios vio en ellos una fe auténtica, genuina. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra fe es auténtica, es verdadera? Bueno, en vista de lo expuesto a través de estos versículos, podemos responder que la presencia misma del Espíritu Santo morando en el creyente es esa presencia quien autentica, quien legitima, quien certifica que nuestra fe es verdadera. Es por eso que Dios no puede ser engañado. Es por eso que Dios conoce a sus ovejas, porque Él sabe con qué las ha sellado. Por eso que nadie, por muy bueno que sea para pretender, para disimular, para actuar, va a poder engañar a Dios. No, porque el sello del Espíritu Santo no es una marca, no es una calcomanía, no es una placa de acero que dice este es el sello del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo de Dios morando literalmente en la vida de todos los cristianos verdaderos. Amén. Escucha lo que dice, hermanos, el apóstol Juan, su primera carta, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos, o en esto sabemos que permanecemos en Él. A la luz de lo que estamos tratando, pudiéramos decir, en esto sabemos que nuestra fe es auténtica y que Él permanece, Él y nosotros en Él. Dice, el que nos ha dado su Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo de una manera continua. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué, Pedro o Juan? En que nos ha dado a su Espíritu Santo. Eso es lo que hace a una persona cristiano, verdadero creyente, que tiene al Espíritu Santo. Lo que a los cristianos hacen cristianos no es que porque cantan al Señor, que porque oran, que porque leen la Biblia. Los cristianos hacen todo eso, pero hay mucha gente que no es cristiana porque no tiene el Espíritu Santo que puede hacer todo eso y estar perdido, necesitar del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Así que concluimos que la prueba que garantiza que en verdad hemos sido perdonados, que en verdad hemos sido justificados, salvados por haber confiado sinceramente en la persona y en la obra expiatoria de Jesús, y que nos asegura que no formaremos parte de ese grupo de falsos creyentes a los cuales Jesús les dirá al final, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Eso es lo que va a certificar. Es el Espíritu Santo la prueba, la evidencia, la marca distintiva e irrevocable de que en verdad tú eres hijo de Dios. Escucha cómo Pablo lo explica en Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios antes de crear nada sabía que su creación terrenal, el ser humano se iba a rebelar contra Él, y desde antes de la fundación del mundo, Él se propuso a reconciliar toda esa rebelión, todo ese pecado con Jesucristo. Y bueno, dice Pablo, pero cuando vino ya ese tiempo, cuando Dios sabía que iba a enviar a su Hijo, dice que Él lo envió, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué propósito? A fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y versículo 6, y por cuanto son hijos, por eso Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesús. ¡Aleluya! ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que nos hace ser un hijo de Dios? Bueno, que nosotros fuimos adoptados por Dios cuando creímos en Jesús, en su obra expiatoria, y nos dio a su Espíritu Santo como garantía. O sea, ya a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo están garantizados, dice Pablo, son las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo. Es el anticipo de que si ya Dios te dio a su Espíritu Santo, ¿cómo no te va a dar el resto de sus promesas? En Él estamos seguros. ¿Cómo sé que yo soy hijo de Dios? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo verdaderamente está en mí, eso comprueba que verdaderamente yo he sido adoptado y por lo tanto Dios envió a su Espíritu Santo. Y ahora mi alma clama, Abba Padre. Así que yo no soy ya esclavo del pecado, soy heredero de Dios por medio de Cristo, y así todos los cristianos verdaderos. Pues como podemos ver, no es
nuestra participación en eventos de conversión, como haber hecho una oración al frente de arrepentimiento, no es haber sido bautizado o haber hecho cualquier otra cosa similar lo que prueba nuestra salvación. No, mago Simón, él se bautizó, él creyó, y no sabemos si al final de cuentas fue salvo, pero cuando Pedro lo expone, él le dijo: no, tú estás todavía preso en maldad, arrepiéntete. Entonces, lo que tampoco comprueba nuestra verdadera salvación son nuestras conductas decentes que a veces uno manifiesta, ni tampoco el conocimiento bíblico que uno puede llegar a adquirir, a tener, ni siquiera, como decíamos hace 2 semanas, el apego emocional que uno puede manifestar afectivamente hacia la persona de Jesús a través de canto, a través de danzas y oraciones, ni mucho menos prueba el que nosotros prediquemos la palabra de Dios de una manera celosa y apasionada. No, lo único, según la Biblia, que prueba contundentemente que en verdad somos salvos es la persona, es la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora, antes de empezar a contestar otra pregunta sumamente vital, que no la vamos a contestar en este día, y esa pregunta es: ¿cómo puedo yo saber, pastor, que en verdad el Espíritu Santo mora en mí? Porque, dicho sea de paso, vivimos en una época donde, debido a la propagación de los falsos maestros que enseñan verdades de Dios a medias, y que una verdad a medias es una mentira completa, debido a eso, cualquier persona hoy en día puede decir: soy cristiano y tengo al Espíritu Santo morando en mí. Y citan pasajes como: el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Hoy en día un montón, por ejemplo, ahorita que está lo del mundial, un montón de jugadores profesionales, cuando ganan, inclusive cuando pierden, se hincan y oran al Señor. ¿Pero a qué Dios? ¿Será el Dios que se revela en la Biblia o será el Dios que le inculcaron sus padres? ¿El Dios que presenta hoy nuestra cultura? ¿El Dios de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a su fabricación mental de Dios, o de acuerdo a lo que entiende la Biblia? Porque luego hay gente que conoce mucha Biblia pero malinterpreta la Biblia y termina haciendo del Dios bíblico un Dios falso. Entonces esa es la pregunta: ¿a qué Dios le están sirviendo todas estas personas profesionales? Hablando del deporte y hablando del medio artístico, actores, cantantes, muchos de ellos profesan conocer al Señor, profesan decir que el Espíritu Santo de Dios vive en ellos, pero viven de manera habitual como si el Espíritu Santo de Dios no viviera en ellos. Por sus frutos los van a conocer, no por lo que ellos profesen. ¿Recuerdas todas esas personas profesando que Jesús era su Señor? Sí, dices que yo soy tu Señor, pero no haces lo que yo digo. Y si no haces lo que Dios dice, es porque eres incapaz de hacerlo. Porque para eso Dios envió a su Espíritu Santo, para ayudarnos a obedecer. ¿Recuerdas? Ezequiel, Jeremías: derramaré mi Espíritu Santo para que me obedezcas, para que cumplan mis estatutos. Pero como no has creído en ese evangelio bíblico que te dice que la ira de Dios está sobre ti, que a menos que te arrepientas y vengas clamando a Jesús con un corazón contento y humillado y creas en su obra, tú vas a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, aquí la pregunta es esa, hermanos: ¿a qué Dios estamos siguiendo? ¿Al Dios de la Biblia? Entonces, ¿cómo yo sé que en verdad el Espíritu Santo mora en mí? Porque lo entiendo, pastor. Ya lo entendí. Pues está bien claro, está bien sencillo. Habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, Dios nos selló con su Espíritu Santo. Ya me dio los pasajes en los cuales Jesús corrobora eso, lo entiendo. Pero ahora, ¿cómo yo puedo saber que el Espíritu Santo mora en mí? Esa es una pregunta fundamental, vital. ¿Cómo puedo saber yo que ciertamente el Espíritu Santo está en mí? ¿Acaso existen evidencias que prueben que en verdad he sido sellado con el Espíritu Santo? Y bueno, la respuesta es afirmativa. Hay indicadores que prueban que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entre ellos, citaba ahorita Ezequiel, Jeremías, que dice que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne con el propósito de hacer que los pecadores le obedezcan. Bueno, un indicador que verdaderamente dice que el Espíritu Santo está en nosotros es eso: hay una obediencia continua, no perfecta, pero una obediencia así sincera, progresiva, que en ocasiones nosotros, porque empezamos a alimentar mal la carne y Satanás nos ataca y nos debilitamos,
no empezamos, dejamos de obedecer y no seguimos siendo transformados, pero son momentos, son tiempos momentáneos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y Jesús dijo que todo árbol bueno da frutos buenos, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu Santo tiene que manifestarse, en algunos de un grado y en algunos otros de otro, pero no así en aquellos que verdaderamente no tienen al Espíritu Santo. Entonces, sí hay indicadores. Otro indicador que vamos a estar viendo es que tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, y vamos a ver qué es lo que significa eso. Otro indicador es que tú perseveras, das fruto con perseverancia. Entonces, hay varios indicadores que vamos a estar viendo. Sin embargo, antes de empezar a estar viendo todos esos indicadores, esas marcas, vamos a tener que abrir aquí un paréntesis, hermano, para hablar acerca del Evangelio. Porque como vimos, Dios sella con su espíritu a aquellos que oyen el Evangelio y creen en él. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es el Evangelio de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que la mayoría de los predicadores del momento están diciendo que es el Evangelio. Sino tenemos que dejar que la Biblia nos defina qué es el Evangelio. Porque mira, si tú no oíste el Evangelio bíblico y oíste otro evangelio que dice Pablo en Gálatas, no que haya otro evangelio, hay nomás uno, pero hay falsos maestros que distorsionan el mensaje del evangelio y entonces ya no es evangelio. Entonces, si tú escuchaste un evangelio pero no es ese evangelio, significa que tú creíste en el mensaje de ese evangelio y no el verdadero. Por consiguiente, tú no fuiste sellado. Sin embargo, te hicieron creer que el Espíritu Santo, por versículos que hay aquí, te hicieron creer que tú tienes al Espíritu Santo. Pues donde no hay evangelio bíblico, no hay sello del Espíritu Santo, hermano. Va a haber pretensión, va a haber religiosidad, sí, va a haber muchas cosas como esas, pero no una persona que literalmente tiene morando al Espíritu Santo en él, y por consiguiente esa persona crece en obediencia y es transformado continuamente. Pablo nos dice claramente, hermanos, a través de sus cartas, que a Dios le plació, le agradó salvar a los creyentes a través, y luego dice, de la locura de la predicación del Evangelio. Esta locura que proclama el Evangelio para la filosofía humana es un absurdo, es una tontera. Pero Pablo dice en su carta a los romanos, les dice a los romanos iniciando esa carta, así que en cuanto a mí, yo pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Por eso quiero ir para allá. Hasta ahorita no he podido, Dios no me ha permitido, pero deseo ir a predicarles el Evangelio, a predicarles la mala noticia, que el hombre, el problema más grande que él tiene, no es un problema matrimonial, no es un problema económico, no es un problema de salud, es un problema de pecado. Es un problema que a la luz de la eternidad lo va a afectar en una condenación eterna. Y Pablo dice, yo estoy pronto a anunciarles ese Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Me importa un comino lo que digan todos los filósofos griegos, lo que digan los judíos, que para ellos el Evangelio es tropezadero, porque Dios nunca pierde batallas, pero Jesús el Mesías perdió en la muerte, y ciertamente él perdió, pero esto es lo increíble de Dios, que cuando él pierde, gana. O sea, Cristo muere por nuestros pecados y es sepultado, pero es resucitado al tercer día. Y Pablo está diciendo, a mí no me avergüenza decir que solamente en Cristo hay perdón de pecados, y que si tú no recibes ese perdón de pecados por creer en Cristo Jesús, tú vas a ser lanzado al lago del fuego. A mí no me avergüenza eso, pero al parecer a muchos predicadores hoy en día sí les avergüenza, porque este no es el tema central de sus predicaciones. Y no lo es, ¿sabes por qué? Porque no predican de manera continua y expositiva. Porque yo solamente tengo que predicar así para darme cuenta que el Evangelio es el centro de todo el mensaje de la palabra de Dios, donde Jesucristo es la persona principal. Porque Él es nuestro Salvador. Él vino a salvarnos de la ira de Dios. Él no vino a darnos una mejor vida, a hacernos prósperos. ¿De qué sirve que el hombre gane todo lo que se puede adquirir aquí en este mundo si al final pierde su alma? ¿De qué sirve?, preguntó Jesús. De nada sirve.
a la luz de 100 años, de 150 años, ¿qué es lo que más va a importar? No lo que tú lograste aquí. Claro que no. A la luz de la eternidad, lo que más va a importar es qué hiciste con el mensaje del evangelio que dice que solamente en Cristo hay salvación de pecados. Porque hay una eternidad, hay dos destinos solamente según la Biblia. Es o vida eterna en la presencia del Señor, o condenación eterna, alejados totalmente de la presencia del Señor. Y donde no está la presencia del Señor no hay nada loable, nada digno, no hay nada más que miseria, más que dolor, más que sufrimiento. Miren la actualidad en la cual se encuentra la humanidad, se ha alejado de Dios. Y como nunca antes nos enteramos de lo terrible que está la sociedad, de los matrimonios disueltos o a punto de disolverse, de los hogares rotos, las familias separadas. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios. ¿Te imaginas estar totalmente alejados de Dios, de su gracia, de su misericordia? Hasta el día de hoy, las misericordias de Dios para todo el ser humano son nuevas cada mañana. Él hace salir su sol sobre buenos y no buenos, sobre justos e injustos. Él hace llover. Él te permite disfrutar de su creación. Sin embargo, no siempre va a ser así. Está establecido para el hombre que muera y después el juicio. Estaremos delante de ese Jesús que ya no estará ahí como Salvador, sino como juez. Estará allí para juzgarnos de acuerdo a nuestras obras. Entonces Pablo dice, a mí no me avergüenza predicar el evangelio. No, claro que no. Y él dice, porque el evangelio de Dios es poder para salvación. ¿Cómo es poder? O sea, Dios obra a través del evangelio. Obra con su poder. ¿Y sabes cómo lo hace? Dando nuevos corazones, dando a su mismo espíritu, transformando la naturaleza pecadora del ser humano. Obra con poder. Pastor, ¿y por qué no sucede nada aquí? Porque el que creyera en este mensaje será salvo. Hay que creer, es la responsabilidad del ser humano, creer en el mensaje del evangelio para que entonces el poder de Dios se desate al enviar el Espíritu Santo a tu vida y te dé una nueva naturaleza, un nuevo corazón, lleno con deseos de querer obedecer a Dios. Eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que te pasó a ti, lo que nos ha pasado a todos los cristianos. Así que según la Biblia, el único medio que Dios ha establecido para que el pecador sea salvo de la ira de Dios por causa de su pecado es el evangelio. Y de ahí lo sumamente importante que conozcamos exactamente qué es el evangelio. Y una vez más, sobre todo en esta época, que como nunca antes, hermano, debido a los medios masivos de comunicación que hoy contamos, se ha proliferado un falso evangelio. El evangelio de la prosperidad. Ven a Jesús, no porque la ira de Dios esté sobre ti y te pueda mandar una condenación eterna, sino ven a Jesús porque Él te va a prosperar. Y si tú le das dinero, si tú diezmas, Él dice ahí que va a reprender al devorador. Tergiversando los pasajes que quedaron en el Antiguo Testamento, que ni siquiera ya son parte del nuevo pacto. Y entonces mucha gente llega y no falta a las iglesias. Hay una asistencia fiel de ellos, pero llegaron a esas iglesias con un evangelio falso. Un evangelio donde te dice, ven a Dios y serás bendecido. Ven a Dios y entonces todo te va a salir bien, cuando es todo lo opuesto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué les aseguró a sus discípulos? En este mundo yo les aseguro que van a tener aflicciones, pero confíen. Yo ya vencí, confíen, sigan adelante. Imagínate que a Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, antes de que lo decapitaran, vieron llegado el tipo de cristianos que hoy en día y que evangelizan con ese evangelio de la prosperidad, de tú ven a Dios y todo te va a salir bien, te va a sacar de la cárcel, te va a sanar del cáncer que tienes. Dios puede hacer todo eso, pero no es una garantía de que lo va a hacer. Imagínate Juan que no fuera cristiano y le dice, no Juan, tú solamente cree en el Señor y Él te va a sacar de la cárcel. ¿Te imaginas? Sabemos cómo terminó, ¿verdad? Decapitado. No, hermanos, Jesús no te garantiza que si tú vienes a Él estarás ausente, exento de problemas. Te dice todo lo contrario. Yo no vine a traer paz sino espada. De hecho, aún los tuyos se te pueden poner en contra por tener otro tipo de fe. Así que, hermano, Pablo está diciendo, hay que venir a Dios con este evangelio bíblico. Pero hoy en día no estamos viendo ese evangelio. Y bueno, tristemente este evangelio falso se ha propagado
y ha causado que muchas personas asistan a las iglesias albergando una falsa seguridad y pensando que ya son hijos de Dios, cuando en realidad no lo son. Porque les leyeron Romanos 10, pero nomás ese versículo que dice Pablo: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya lo invocaste, eso es lo que acabas de hacer. ¿Pero por qué lo invocó? Porque le dio un falso evangelio, que le dijo: ven a Dios y entonces todos tus problemas se van a acabar. No le dio el evangelio bíblico, ese que Pablo daba, que por cierto por eso lo perseguían, por eso lo querían matar. El evangelio que dio el mismo Jesús, por eso lo mataron. Por eso esa palabra de Jesús, ese evangelio de Jesús no halló cabida en los fariseos, en los escribas, porque los acusaban. ¿Ustedes creen que por ser descendientes de Abraham ya son salvos? No, es necesario que crean en mí, en el Mesías. Ustedes escudriñan las escrituras creyendo que ahí está la vida eterna, y son ellas las que testifican que yo soy el que doy vida eterna, y no vienen a mí porque no quieren. Entonces las iglesias están llenas de ese tipo de personas. ¿Y por qué está hablando de eso? Porque acuérdate, el título es examinando la autenticidad de nuestra fe. Todo empieza con qué evangelio escuchaste, para saber si tu fe es auténtica. Porque si es auténtica, tú tienes al Espíritu Santo, y si tú tienes al Espíritu Santo, tienes garantizado el cielo. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Jesús, nada, ni tú mismo. Dios te garantiza, por eso envió al Espíritu Santo, a que Él va a terminar la obra. Claro que sí. Pero hay que ver cuál evangelio creíste, para entonces saber si esa fe fue genuina o no fue genuina. Así que, para asegurarnos de que la razón por la cual hemos sido sellados con su Espíritu Santo, tenemos que ver qué es el evangelio. Y rápidamente vamos al primer pasaje. Este pasaje lo citamos en Romanos 10 hace un momento. Después de Pablo decir cómo pues invocarán a aquel que no han creído, y cómo van a creer en aquel que no han oído, y cómo oirán, a ver que les prediquen, y cómo predican si no son enviados. Bueno, él pasa a decir: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído el evangelio? Bueno, ¿qué nos está enseñando aquí Pablo? Que no todos los que oyen el evangelio obedecen al mandato del evangelio. Y en un momento vamos a ver cuál es ese mandato del evangelio. En otras palabras, hay un llamado, una orden que Dios da en el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es esa orden que Dios da? Bueno, ahorita lo vamos a ver en un momento. Lo que yo quiero que usted observe en este pasaje es que Pablo aquí nos dice que no todos obedecen al evangelio, no todos responden al llamado de Dios que él hace en el evangelio. ¿Recuerda la parábola que Jesús le dio a sus discípulos acerca del sembrador? Bueno, él nos dice que cuando uno predica el evangelio hay 4 respuestas de los corazones de los pecadores. Y bueno, antes de verla, rápidamente déjeme le digo qué es lo que representa el sembrador, qué es lo que representa la semilla. Bueno, Lucas 8, versículo 11, aquí Jesús nos dice qué es lo que representa en este caso la semilla. Dice Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola. Y luego dice: la semilla es la palabra de Dios. Ok. Si la semilla es la palabra de Dios, hermanos, significa que Jesús, en ese momento, Él es el sembrador. Pero no se detiene a Él. El sembrador es cualquier persona que comparta el evangelio. ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios, o sea, el evangelio, ¿verdad? Que como ya mencionamos, dice Pablo, es poder de Dios para salvar. Ahora, justo después de que Jesús explica quién es el sembrador y quién es la semilla, Él pasa directamente, hermanos, a hablar acerca de 4 tipos de terrenos. O sea, 4 respuestas que los pecadores van a manifestar cuando se les predique este evangelio. Versículo 12 dice Jesús: y los de junto al camino, que este es el primer terreno, son los que oyen el evangelio, lo están oyendo. Luego viene el diablo es real, hermanos. De hecho, el diablo quiere que en las iglesias se predique de cualquier cosa acerca de Dios, no hay ningún problema. Pero cuando se predica el evangelio, él sí tiene problemas. La única manera en que el diablo puede pegarle a Dios es manteniendo en oscuridad a las almas para que no sean salvas. Por lo tanto, el diablo, si él no puede hacer que tú dejes de predicar el evangelio o que se predique en una iglesia, él va a tratar de reinventarlo, de diluirlo, de hacerlo decir otra cosa, va a hacer cualquier cosa. Y cuando no puede lograr hacer eso, va a hacer que la iglesia se entretenga en otras cosas legales, loables, legítimas, pero que no están predicando el evangelio. Entonces, esto es bien importante. Es por eso que Jesús nos dice, hay 4 tipos de respuestas. Algunas personas
tendrán un corazón duro. Y como lo tienen duro, para el diablo le va a ser fácil usar muchas cosas. No viene él directamente, pero usa sus demonios, usa muchas cosas para hacer que ellos no le pongan atención al mensaje del evangelio, no lo crean y no se salven. Estos son el tipo de personas que directamente rechazan la orden de Dios que anuncia a través del evangelio. ¿Y cuál es esa orden que Dios da en el mensaje del evangelio? Arrepentíos, convertíos y creen el evangelio. Escucha lo que dice Romanos 1, versículo 14 y 15. Jesús, después de haber sido bautizado por Juan y de haber sido bautizado por el Espíritu Santo y de haber sido tentado por Satanás en el desierto, nos dice el versículo 14 que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea a empezar su ministerio. ¿Y qué cree que hizo? No fue a hacer milagros, no fue a hablar acerca de las verdades de Dios que no incluyen el evangelio, porque eso espanta, pastor. Nadie va a querer venir a la iglesia. No. Dice ahí que vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y aquí viene la orden. Eso del evangelio no es invitar a Jesús a tu corazón. No, es una orden. Arrepentíos, es decir, apártense de su pecado, de la manera en que están viviendo. Den media vuelta y regrésense hacia mí. Volveos a mí, yo los creé. Se volvieron pecadores. Vuélvanse a mí, conviértanse y crean en el evangelio. Es una orden, crean en el evangelio que anuncia que tú eres pecador y que si no te arrepientes y vienes a Jesús para que perdone tus pecados, tú vas a recibir la ira de Dios eternamente. Crean en ese evangelio, es una orden. Arrepiéntanse. Si tú no estás convencido de esto, escucha lo que dice Hechos 2. Porque ahí vamos a encontrar una gran cantidad de hombres compungidos. Después de que Pedro les predica el evangelio, le preguntan a Pedro y a los discípulos, a los apóstoles: ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos? Ya nos dices el evangelio, nosotros crucificamos a Jesús, estás diciendo que un día Él nos va a juzgar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dice Pedro? No invoca nada más el nombre del Señor. No, dice: arrepentíos. Una persona que invoca el nombre del Señor sin arrepentimiento, sin estar dispuesto a darle la vuelta, a divorciarse totalmente de su vida de pecado, no va a ser sellado por el Espíritu Santo. Dios no lo va a salvar. No, se requiere de arrepentimiento. Y luego dice: y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecados. No para que Dios te haga un milagro, no para que Dios te solvente el resto de tu vida y no tengas ya problemas económicos. No, en este mundo vamos a tener problemas económicos. Y no porque Dios lo quiera, por nuestro propio pecado muchas veces. Por el mundo caído en que vivimos. A veces somos tan desobligados en nuestros trabajos, tan negligentes, que a veces nos corren. Pero fue el diablo, no, a veces eres tú, que no vives como cristiano, que no haces tu trabajo como si lo estuvieras haciendo al Señor. O a veces simplemente por el pecado de otros, como ahorita la guerra, ya los precios de la gasolina se disparan, y cuando los precios de la gasolina se disparan, todos los precios se disparan y estamos siendo afectados. Entonces, ¿te das cuenta? En este mundo vamos a tener tribulaciones. Entonces Dios no te dice: arrepiéntete y entonces yo voy a bendecirte grandemente. Eso está en el Antiguo Testamento, hermanos. Estamos viviendo el nuevo pacto. No, más bien ahí nos dice que si te arrepientes y crees en el evangelio, tú recibes perdón de tus pecados. Y dice a continuación, y me hubiera gustado haberlo proyectado: y entonces recibiré el don del Espíritu Santo. Otra vez concuerda con lo que Pablo dijo ahí en Efesios, con lo que dijo en Romanos, con lo que dijo Jesús acerca de todo aquel que creyere, de su interior correrían ríos de agua viva. No es un tema aislado en la Biblia, no, es muy recurrente. Y cómo no, si esa es una de las doctrinas más fundamentales. Hechos 3, más adelante encontramos a Pedro ahí en una parte del templo llamada el Pórtico de Salomón. Después de haberles predicado el evangelio, les dice Pedro: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados sus pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Dispuesto a dejar la manera que has estado viviendo alejado de Dios. Estar totalmente dispuesto a dejar tus pecados. Y no te preocupes que no voy a poder. De hecho, no puedes. Separados de mí nada pueden hacer. Pero no te preocupes, Dios te va a dar su Espíritu Santo
Y entonces sí vas a poder, porque de repente de amar esa vida de pecado la vas a empezar a detestar y vas a empezar a amar a Dios, a sus mandamientos, a su ley. Por eso el salmista decía, oh Dios, cuánto amo tu ley, cuánto me deleito en ella. Y es un deleite para la nueva naturaleza. Lo es. Para la carne no lo es. Pero yo no sé usted, mis primeros años de cristianismo, wow, era un deleite ir a cualquier actividad que tenía que ver con Dios. Era estar, que llegara el domingo, el día principal donde se adoraba a Dios en la mañana y en la tarde. Era un deleite, era un gozo. Pero no porque por mí mismo yo encontrara eso, sino porque parte del fruto del Espíritu Santo es gozo. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que venir a Dios a través de ese mensaje del Evangelio que anuncia que en Jesús hay perdón de pecados, pero tiene que haber arrepentimiento. En 2 Tesalonicenses, ahí encontramos a Pablo en el capítulo 2, hablando de que cuando Jesús vuelva por segunda vez, Él se va a manifestar desde el cielo con sus ángeles con poder. Ya no viene como Salvador, sino como un justiciero. Escucha lo que dice el versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pues como podemos ver el mandato de Dios que Él hace a través del Evangelio, dice: arrepentidos, convertidos, crean el Evangelio, apártense del pecado, vuélvanse a Dios, reciban por fe en Cristo Jesús la salvación, porque solo en Él hay perdón de pecados. Ahora, rápidamente, las otras tres respuestas de los pecadores. Jesús nos dice en el versículo 13, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, como muchos, porque se les dio un evangelio falso, y reciben con gozo, pero estos no tienen raíz. Lo dice, creen por algún tiempo. Es que fue salvo y perdió salvación. No, aquí está diciendo Jesús que no fueron tierra buena. Donde hay buena tierra está el Espíritu Santo. Aquí es una tierra llena de piedras, no es buena. No estaba allí el Espíritu Santo. Y no estaba allí seguramente porque no se les predicó el evangelio bíblico, sino el diluido, el falso. El ven a mí, entonces te doy pan. Como toda esa multitud. Ustedes vienen a buscarme, no porque reconozcan a través de ese milagro enorme que certifica que yo soy el Mesías. Ustedes no vienen a buscarme porque ya se dieron cuenta que soy el Mesías y que en mí hay perdón de pecado. Vienen porque quieren pan, porque quieren que los alimente. Entonces, aquí tenemos unas personas que oyeron el evangelio. Quizá parte de ese evangelio te contenía verdad de Dios, pero una verdad media es una mentira completa al final de cuentas. Necesitamos todo el evangelio con todos sus componentes. Entonces, por eso que reciben la palabra con gozo, no tienen raíces porque no está el Espíritu Santo. Sí creen algún tiempo, pero el tiempo de la prueba se apartan. Pero según Jesús, los que caen en buena tierra, dice, ellos con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Por qué dan fruto con perseverancia? Obviamente porque el Espíritu Santo ya estuvo allí. Ellos creyeron el verdadero evangelio y por consiguiente Dios vio esa fe auténtica y los selló con su Espíritu Santo. Y es por eso que ellos perseveran, pese a las pruebas, perseveran. Pero no así aquellos también que cayeron en un terreno lleno de espinas, que dice Jesús, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida. Escuchan el evangelio y salen, pero al regresar a los afanes de la vida, al regresar ellos a los placeres de la vida, terminan olvidando el evangelio y no dan fruto con perseverancia. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, podemos concluir que dos de estas tres últimas respuestas, debido a la superficialidad de su fe y porque les dieron un evangelio diluido y alterado, bueno, aparentemente creyeron el mensaje y terminaron alejándose del mandamiento del llamado. Sin embargo, unos, dice Jesús, la respuesta de unos van a ser que después de oír el evangelio van a creer en él con todos sus componentes y se van a compungir de corazón y van a terminar obedeciendo el llamado que Dios hace del evangelio de arrepentirse, de convertirse de sus malos caminos. Pero tristemente, hermano, muchos son los que no van a obedecer el mandato del evangelio. ¿Y qué va a pasar? Lo que cité en 2 Tesalonicenses. Ellos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora sí, en palabras sencillas, ¿qué es el evangelio, hermano? Pablo dice en Gálatas, capítulo 1:6,
Les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia, porque eso es lo que anuncia el Evangelio. Hay gracia en Cristo Jesús, para seguir un evangelio diferente. Bueno, esa palabra evangelio en griego es evangelio. Esa es el origen de esa palabra. ¿Qué significa evangelio? Bueno, esta palabra está compuesta por dos palabras. La primera es eu, que significa bueno. Y la siguiente palabra, angelión, que significa ángeles. ¿Qué son los ángeles de Dios? Mensajeros, ¿verdad? ¿Recuerda cuando Dios envió al ángel Gabriel a María, a José? ¿A qué les fue a enviar? Una buena noticia. Les ha nacido hoy en Belén un Salvador, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que significa esta palabra evangelio en su etimología original? Significa buen mensaje, buena noticia. Y claro que lo es, porque ¿sabes qué es lo que anuncia? Que en Jesús hay perdón de pecado. Que en Jesús podemos encontrar una justificación perfecta, la que Dios exige. Esa es una buena noticia, pero no lo es para aquel que no sabe por qué es una buena noticia. El problema de los predicadores que predican nada más la buena noticia, y entonces la gente pues la cree, no sabe ni qué, y la cree y se va. Porque los predicadores no se concentran en lo que la Biblia se concentra, en la mala noticia. Para que tú puedas apreciar la buena noticia, tú tienes que saber por qué es buena. Si yo soy un médico y con instrumentos médicos, con radiografías, con escáneres, con ondas magnéticas, qué sé yo, con todos esos artefactos médicos que existen para diagnosticar enfermedades, yo te muestro que tú tienes un cáncer terminal y te digo, pero tengo el medicamento que puede solucionar tu cáncer terminal. Entonces, esa mala noticia, cuando tú ya la sabes, la buena va a brillar. Así como que, pues dámelo. En cambio, si yo te digo nada más así, tú tienes cáncer y tú te sientes bien, tú no tienes excesos, tú te sientes saludable, tú te despiertas bien, no hay ningún dolor, tú no me vas a creer. Y mucho menos si yo te digo, pero tengo la solución a tu cáncer terminal. Para ti esa noticia, ¿y a mí qué? O sea, no es buena noticia porque yo no tengo ningún cáncer. Si yo te digo, y espero que no sea así, Argentina es el campeón del mundo, y tú no eres fanático del soccer, o sea, tú ni a las canicas juegas, o sea, a ti no te importa, y yo te digo, es buena noticia, para mí no lo es, ¿verdad? Sin embargo, si yo te digo, o le digo a un inmigrante ilegal que ha estado aquí en los Estados Unidos esperando por más de 30 años a que finalmente se apruebe una reforma inmigratoria, yo te digo, finalmente el Congreso, el Senado y el presidente aprobaron una reforma inmigratoria, tú vas a recibir esa buena noticia con júbilo. De la misma manera, hermano, si nosotros no estamos hablándole a los pecadores de la mala noticia, ¿para qué yo quiero a Jesús? Si yo soy bueno. Pero Dios dice, no hay ningún bueno, no hay ningún justo. Y como no hay ningún justo, todos están destituidos de mi gloria. Y lo que significa es castigo eterno. Pues todo el mundo se cree bueno. Y para colmo de males, los predicadores de hoy en día, sí, Dios está contigo. Tú ofréndale y Él está contento. Su favor va a estar sobre Él. ¿Cuándo se van a querer acercar a Jesús? ¿Cuándo van a ver la noticia del Evangelio que en Jesús hay perdón de pecado? La van a ver como algo bueno, algo extremadamente bueno. Nunca. ¿Te das cuenta? El Evangelio es una buena noticia. Pero para que la buena noticia brille como lo que es, necesita brillar en medio de la mala noticia. Y ese es el problema de hoy en día, hermanos. Mira, ¿recuerdas cuando David fue a pelear contra Goliat? El enorme gigante. Nadie quería pelear contra él. Todo el ejército de Israel estaba paralizado de miedo, inclusive Saúl. Era enorme, era gigante. Bueno, y nos dice la Biblia que la libertad de cada pueblo, tanto de los filisteos como el israelita, dependía de esa pelea. Si David ganaba, todo el pueblo de Israel se convertiría en esclavos de los filisteos. Eso es igual a muerte. Y de la misma manera,
Si David ganaba, todo el pueblo filisteo se iba a convertir en esclavo del pueblo de Israel. Sabemos qué es lo que pasó, ¿verdad? David gana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Dice la Biblia, hermanos, versículo 50 de 1 Samuel 17. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió a los filisteos y los mató, sin tener David espada en su mano. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, dice que huyeron. Ahora escucha lo que dice el versículo 6 del capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban. Y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. La pregunta es, ¿cómo supieron ellos que habían ganado? ¿Cómo supieron ellos que no serían esclavos de los filisteos? Porque David había vencido al gigante. ¿Cómo? Tuvo que haber alguien que fue a anunciarles el buen mensaje, el evangelio, la buena noticia de que finalmente los filisteos habían sido derrotados gracias a que David venció a ese gigante Goliat. El pueblo de Israel estaba totalmente consciente de que si David perdía la pelea, todos ellos iban a volver esclavos. Todos. Así que, como ellos están totalmente conscientes de lo que va a significar el resultado, puede afectarnos para bien o para mal, pues cuando se enteran de la buena noticia, ¡oh, qué bueno! No vamos a ser llevados como esclavos. Ellos empezaron a danzar. Ellos empezaron a festejar. Bueno, de la misma manera, el pecador no va a poder celebrar la buena noticia que anuncia el evangelio de que en Jesús hay perdón de pecados si primero no entiende lo que implica la mala noticia. Hay que convencerle al pecador que la ira de Dios está sobre él. Aunque haya cometido solo un pecado es suficiente. La paga del pecado es muerte. Y no solamente es muerte física, según la Biblia habla de una muerte segunda, donde son lanzados. Los muertos son resucitados y son lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice Apocalipsis. Entonces, el pecador necesita saber todo esto. Pero eso no vende, pastor. Yo sé que eso no vende, eso no atrae a las personas, pero eso sí salva. Cuando el pecador cree en ese evangelio, y no nos llamó Jesús a llenar las bancas, nos llamó a ser fieles a su palabra, sobre todo al evangelio bíblico, a no diluirlo, a no cambiarlo, no hacerlo más potable, más aceptable para que entonces venga. No, el que creyere será salvo y el que no, simplemente, dijo Jesús, será condenado, hermanos. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿qué evangelio creíste? Es necesario, porque si quieres saber si el Espíritu Santo mora en ti, es necesario saber qué fue lo que te trajo a la iglesia, qué mensaje, qué fue el que tus problemas matrimoniales se iban a resolver, económicos, de salud. ¿Qué fue? Si eso fue, lo más seguro es que tú no fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que son sellados con el Espíritu Santo? Los que creen en el evangelio, en el anuncio que te dice que en Jesús hay perdón de pecados. Cuando tú reconoces que verdaderamente eres pecador y crees que la ira de Dios está sobre ti y que a menos que te refugies en él, tú vas a ser lanzado en el lago de fuego. Ese es el evangelio que hace que Dios selle a las personas. Si tú viniste de otra manera, cree lo que creas, no me importa. A mí me importa lo que dice la Biblia. Y tíldame de ser un fundamentalista, un religioso, lo que tú quieras. Yo solamente te estoy exponiendo la palabra de Dios. Es todo. El que creyere esta palabra de Dios, ya nos dijo Jesús, será salvo. Que no, y pastor, por eso están así las bancas vacías. No importa. No importa. Lo que importa aquí es que se está predicando la palabra de Dios y seguramente no han creído. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Cuántos se convirtieron por el predicador de predicadores? Por excelencia Jesús predicó el evangelio como ningún otro. 120 y más. Le dijeron a Jesús, pocos son los que se salvan. Y la otra vez Jesús le dice, y de esos pocos algunos ni son salvos. Y no quiero mencionar a Judas. Es el que cree, hermano. ¿Qué es, pastor? Si usted fuera más así como aquel otro pastor, tal vez estaría ya vendiéndome. Estaría yo ya no comprometido con la verdad. Estaría ya haciendo cosas que hacen venir a las personas. Pero a través de mentiras, no, hermanos, tenemos que predicar el evangelio y no avergonzarnos de él. Pero todo empieza con la mala noticia. Ese es el punto de partida. ¿Qué dijo Jesús que iba a suceder cuando el Espíritu Santo de Dios viniera? Cuando Él se fuera, Dios iba a enviar al Espíritu Santo. Él dijo, cuando Él venga va a convencer al mundo. ¿De qué? De que merecen un milagro,
que merecen ser bendecidos, prosperados. No, convencerá al mundo de pecado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo verdadero de Dios, el bíblico. Viene y convence al mundo de pecado. Tú eres un pecador. Además de justicia, te convence que en Jesús está la justicia perfecta y de que tú no tienes la justicia que Dios exige. Y te convence de juicio, pastor, ya deje de el infierno. Hablamos lo que la Biblia habla, callamos lo que la Biblia calla. No somos como muchos, hacen todo al revés. Empiezan a hablar cosas que no habla la Biblia, y lo que la Biblia habla no lo dicen. Esas cosas acerca del pecado, acerca del juicio de Dios, acerca de la falta de justicia. Entonces el punto de partida a la hora de evangelizar no es Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama, ¿quieres ser tu amigo? No. Salmo 7:11, Dios es justo. Y por consiguiente, como Él es perfectamente justo, Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Y por qué no me ha pasado lo que me ha pasado? Por su misericordia. Decían al estar recogiendo la ofrenda, por su misericordia no ha sido consumido, ni yo he sido consumido. Por su misericordia es que Dios no ha desatado su ira sobre ti, impío pecador. Por eso, ahí empieza la noticia del evangelio. Es ahí. Así que a la hora de ir y predicar el evangelio, prediquémoslo así. Pues eso es lo que implica la mala noticia. Hablar de la ira de Dios, hablar de la santidad de Dios. Vamos a hablar un poco más la próxima semana, pero sin santidad nadie verá al Señor. La santidad de Dios es fuego consumidor, hermano, por naturaleza. Imagínense que Dios es el sol por naturaleza, debido a esos componentes, esos elementos de la tabla periódica, hielo y hidrógeno, que constantemente están haciendo explosiones. El sol produce calor y produce luz. Esa luz es buena, alejado de Él, alejado a una buena distancia de Él. Su calor, ¿verdad?, nos calienta. Su luz nos hace ver en medio de la oscuridad. Pero acércate a Él, te va a consumir. Tú no le puedes decir, no me consumas, sol. No, por naturaleza Él es sol. Esa es su esencia. Lo mismo Dios, Él es santo por esencia, por naturaleza. Él no habita con el impío. No hay una sola pizca de maldad de la presencia del Señor. Es por eso que sin santidad que tú adquieres por el sacrificio de Jesús, nadie verá al Señor. Nadie serás consumido por Él. Pastor, puro juicio. Para eso están las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pregúntale a los hijos de Aarón cuando se presentaron ante Dios, cómo les dio su gana y no como Dios había establecido. Si no fueron consumidos por la santidad de Dios. La rebelión de Coré, lo mismo, y todos aquellos que se rebelaron, la tierra se abrió, fueron tragados y el fuego de Dios los consumió. Pregúntale a Sodoma y Gomorra, dice Pedro. Dios sabe salvar a los suyos, pero sabe reservar también a los impíos para el día de la ira. Y él menciona, pregúntale a los de Noé, el viejo mundo, a todos. Los aniquiló, mandando mares de agua por su pecado. Pregúntales a los de Sodoma y Gomorra, cómo cayó fuego. Eso es real, Dios es fuego consumidor. Es la mala noticia, pero la buena noticia es que en nuestro Señor Jesucristo hay perdón de pecados. Gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, gracias al castigo que recibió en nuestro lugar, Dios te justifica. Bendito Evangelio. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado, el que no conoció pecado, dice la Biblia. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos justificados. Por eso Pablo concluye su carta después de hablar del pecado y la ira de Dios. Justificado pues solamente por la fe, por depositar tu confianza en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. La ira de Dios ya no nos va a consumir. Recibiremos nuevos cuerpos totalmente santos para que podamos habitar en su presencia. Pero no así aquellos que no obedecieron al mensaje del Evangelio, que lo rechazaron. Ellos serán resucitados y recibirán un nuevo cuerpo resucitado, capaz de experimentar eternamente los terrores del infierno. Y si eso es cierto, vale más que pongamos atención al mensaje del Evangelio. Así que predica el Evangelio, partiendo de la mala noticia primeramente, para que la buena noticia brille. Y así pueda haber más oportunidad para el pecador, para que crean ese Evangelio. Porque dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así es que, ¿por qué veniste a Jesús?
Cuando viniste por primera vez, que te hicieron un milagro, suplir tus necesidades económicas, arreglar tus relaciones familiares, no sé por qué viniste, pero si tú no viniste por el mensaje del Evangelio bíblico, tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, según Pablo, según la Biblia. Y si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, significa que no tienes una fe auténtica. Se leía en Salmo 7:1 y ya concluyo con esto, que dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y dice: si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si no te arrepientes. Y después de examinarte a través de la palabra de Dios, te das cuenta que no tienes al Espíritu Santo porque veniste a los pies de Jesús a través de otro evangelio. Arrepiéntete. Obedece el llamado de Dios que hacen el evangelio, arrepentidos y convertidos y creen en el evangelio. Ven con esa disposición, dispuesto a dejar tu pecado y a dejar que Dios te selle con su Espíritu Santo. Yo te garantizo, por lo que dice la palabra de Dios, que si tú haces eso, tú vas a invocar por consiguiente el nombre del Señor y serás salvo, serás sellado. Oh Padre precioso, gracias.